Soy Lester Joseph Gillis, también conocido como Babyface Nelson. Si parezco tan solo un niño, no es lo que intento, pero finalmente esto juega a mi favor, y más de lo que podría haber pensado. Algunas personas podrían haberlo subestimado por su apariencia juvenil, pero detrás de esa cara angelical se escondía un corazón de hielo y una habilidad letal con un arma de fuego. Cuando Babyface Nelson planeaba un golpe, no había espacio para la indecisión ni la compasión. Su rapidez en el gatillo y su disposición para disparar a quemarropa lo distinguían como un hombre peligroso en cualquier situación. Obviamente, no un ejemplo a seguir, o terminarías muy mal. No era un gángster pulido como Lucky Luciano, que tomaría el control de los sindicatos o establecería una red de distribución por todo el país. Era un retroceso a los días de los temidos forajidos del salvaje oeste. Entraba en un banco con las armas en la mano, se llevaba el botín y disparaba para salir de la ciudad. El hombre conocido como Babyface Nelson nació como Lester Joseph Gillis el 6 de diciembre de 1908 en el sur de Chicago, hijo de Joseph y Marie Nelson. Lester era el último de 7 hijos de la pareja. El bebé rubio de mejillas regordetas se convirtió en el niño de los ojos de su madre. Esos ojos nunca verían lo malo en su hijo. Incluso cuando se convirtió en el enemigo público número 1, ella se negó a creer que alguna vez dispararía a alguien. Cuando Lester comenzó a meterse en problemas en su juventud, su madre estaba convencida de que siempre estaba tomando la culpa por sus amigos. Lester comenzó a correr por las calles desde pequeño, siguiendo a sus hermanos mayores, metiéndose en problemas en los mataderos cercanos. Empezó a faltar a la escuela y fue enviado a la escuela interna de San Patricio. El joven Lester se rebeló contra las monjas y su estricta forma de justicia. Pronto se unió a una pandilla dirigida por 2 niños italianos mayores, Anthony Capio y el futuro jefe de Chicago, Tony Accardo. Aunque Lester era el más pequeño de la pandilla y como adulto solo llegaría a medir 1.65 metros y pesaría 133 libras, nunca retrocedió ante una pelea y se ganó el respeto de la pandilla. Tal vez no sea el tipo más grande, tal vez no reciba mucho respeto a primera vista, pero dicen que el respeto no se da, se gana, y estoy listo para ganármelo de la manera difícil. Pero para esta época, Lester aún era un niño. Una vez estaba jugando en el garaje de un amigo cuando encontraron un arma que pertenecía al padre del amigo. Sacaron el arma afuera y Lester, pretendiendo ser un vaquero, accidentalmente disparó a su amigo en la cara. La bala se alojó en la mandíbula del niño y sobrevivió. La familia se vio obligada a pagar las facturas médicas del niño y Lester fue enviado a la cárcel del condado para niños durante 18 meses, donde nuevamente se adaptó y le dieron permisos de fin de semana en casa. Regresó a las calles en abril de 1924 y se unió a su antigua pandilla, que estaba ganando dinero robando autos, desmantelándolos y vendiendo las piezas. Al final del verano, el joven de 15 años, Lester, fue arrestado nuevamente por la policía mientras conducía un auto. Lester argumentó que no sabía que el auto estaba robado, pero el juez no quería escucharlo y fue de vuelta al reformatorio. Esta vez, mientras estaba fuera, su padre se quitó la vida después de años de sufrir depresión. En 1925, cuando Lester regresó, los rugidos de los años 20 estaban definiendo todo. Todos se estaban enriqueciendo, pero Lester luchaba por encontrar su lugar en el mundo del crimen. Consiguió un trabajo en un concesionario de automóviles, pero no estaba llevando una vida completamente honesta. Permitió que una pandilla de ladrones usara el lugar como sede y pronto volvió al reformatorio después de robar otro auto. Se le ofreció un trato de libertad condicional si delataba a sus amigos, pero se negó y pasó otros 12 meses tras las rejas. Esta vez, cuando fue liberado, tenía 18 años y le advirtieron que la próxima vez que se metiera en problemas, iría a la cárcel de adultos. Está bien, lo entiendo. Seguramente no quiero ir a la prisión de adultos,
pero no puedo evitar hacer algunas cosas que al parecer no están del todo bien, y menos ahora que conozco a mi amada y le he puesto una pequeña semilla. Ahora más que nunca necesito estar bien económicamente y no tengo tiempo de procesos largos. A finales de la primavera de 1928, Lester conoció a la Bonnie de su Clyde, Helen. Ella era diminuta, con cabello castaño y ojos azules. Los dos se enamoraron instantáneamente, pero Helen solo tenía 15 años. Lester le pidió que se casara con él, pero su padre lo prohibió. Unos meses después, la pareja se escapó a Indiana después de que Helen quedara embarazada, para posteriormente dar a luz el 27 de abril de 1929 a Ronald Vincent Gillis. Lester consiguió un trabajo, pero seguía haciendo trabajos criminales en su tiempo libre. Progresivamente aprendió más, se volvió más astuto y comenzó a ascender lentamente en la escalera criminal, convirtiéndose en una especie de ladrón armado. Con su pandilla comenzaron a irrumpir en las mansiones y en algunos de los suburbios más agradables. Ellos irrumpían, te ataban, te preguntaban dónde estaba la caja fuerte, robaban las joyas y lo que pudieran llevarse. Como solo un ejemplo de los múltiples asaltos que realizaron, el 6 de enero de 1930 entraron en la casa del director editorial Charles Richter. Después de reducirlo, lo ataron con cinta adhesiva, cortaron las líneas de teléfono y se llevaron $25,000 en joyas. Los periódicos de Chicago los apodaron como los bandidos de la cinta. Pero en el mundo del crimen no eres nada sin un apodo, y este tipo quería ser llamado el Gran George. Pero ya sabemos que Nelson era de baja estatura, así que nadie se lo creía. Ya bien entrado en sus 20 años, obtuvo su verdadero apodo. Esto fue durante el robo a la esposa del alcalde de Chicago, a quien asaltaron en la acera y le robaron todas sus joyas. Fue una gran historia en los periódicos al día siguiente y poco después, lo que dijo sobre él la esposa del alcalde fue el origen de su apodo. Ella mencionó que yo tenía cara de niño, que era bien parecido, pero poco más que un muchacho, que tenía el pelo oscuro y que llevaba un abrigo gris y un sombrero de fieltro marrón. No era lo que esperaba, de hecho no me gustó para nada. Pero bueno, como ya mencioné antes, todo esto finalmente siempre jugaría a mi favor. George Nelson, también ahora conocido como Babyface Nelson, en realidad odiaba ese apodo y era del mejor interés de sus compañeros de crímenes no mencionarlo en su presencia, solo llamarlo George estaba bien. De todos modos, una cosa llevó a la otra y se encontró trabajando para Scarface, sí, el conocido y mítico Al Capone. Nelson pudo firmar como un tipo duro con pistola en una rama de la organización de Capone basada en Cícero. Esencialmente, era simplemente músculo antisindical o prosindical, y el hecho era que no importaba si medías unos pocos centímetros y parecías tener todavía 14 años. Si podías sostener un arma y blandirla, o incluso usarla, podrías ser útil en las guerras laborales y de pandillas de Chicago en la década de 1920. Fue un buen tiempo para él, pero Nelson no era mucho de trabajar en equipo. Los hombres de Capone tenían que ser sus seguidores, y él por su parte no quería ser la propiedad de nadie, así que lentamente se fue alejando para labrar su propio camino. He trabajado para Capone, he pagado mis deudas, pero prefiero ser mi propio jefe. Mientras los grandes hacen enormes titulares en Chicago a principios de los años 30, yo aplico mi oficio en silencio y hago una fortuna. Muchos de los crímenes en los que estuve involucrado antes de convertirme en un ladrón de bancos conocido nacionalmente realmente no se me atribuyeron hasta mucho tiempo después. Creo que eso hablaba bien de mi profesionalidad como delincuente. Durante el invierno de 1931, la mayoría de los miembros de la banda fueron detenidos, incluido Nelson. Uno de los principales diarios de la ciudad se refiere a su líder como George Babyface Nelson, quien recibió una sentencia de 1 año en la penitenciaría del estado en Illinois. Intentó comportarse y convertirse en un preso modelo, esperando su pronta libertad, pero en enero de 1932 recibió malas noticias. El condado presentaba nuevos cargos por múltiples robos del pasado. El jurado tardó solo 30 minutos en declararlo culpable y fue condenado a varios años más.
Después del juicio, lo entregaron a 2 guardias para ser trasladado de vuelta a la prisión. Fue esposado junto a uno de los guardias y tomaron el tren de regreso a Chicago, donde tomaron un taxi en la estación para llevarlo a la prisión a unas pocas millas de la ciudad, pero subestimaron lo que se necesitaba para mantener a un forajido bajo control. De repente, Lester sacó un revólver y le apuntó a las costillas a uno de los guardias, tomó su arma e instruyó al conductor que fuera hacia Chicago. En los suburbios de Chicago, los bajó del taxi y se escapó con éxito. Cómo Lester consiguió el arma, nadie lo sabe, pero el guardia cree que alguien se la metió en el bolsillo en la plataforma del tren. Otros dicen que su esposa Helen se lo pasó durante el juicio, pero Lester diría más tarde que su hermana se la dejó en el baño del tren. Unas horas después, la policía derribó la puerta de la madre de Lester buscándolo, a lo que ella dijo: «Pensé que estaba con ustedes». Poco después, Lester se pondría en contacto con su madre y le diría que no se preocupara, que simplemente no podía volver a la cárcel y preferiría morir. Finalmente, huyó al oeste y se refugió en Reno, Nevada, al parecer trabajando para el contrabandista Joe Parente. Durante estos trabajos probablemente conoció por primera vez al ladrón de bancos Eddie Benz. Haciendo equipo con Benz, regresó a la región central el siguiente verano y cometió su primer gran atraco a un banco el 18 de agosto de 1933. Estudiaron el banco y planificaron el robo. Además, señalaron la necesidad de armamento pesado, preferiblemente una ametralladora Tommy. Necesitaron al menos 6 hombres, 3 adentro y 3 afuera, además de un automóvil de escape que pudieran abandonar, suministros para despistar a la policía, un botiquín médico, agua, gasolina, una pala y un hacha. Este trabajo convenció a Nelson para dirigir su propia banda. A través de sus conexiones, reclutó a Homer Van Meter, Tommy Carroll y Eddie Green. Con estos hombres y otros 2 ladrones locales, Nelson robó el First National Bank de Brainerd, Minnesota, el 23 de octubre de 1933, con un botín de $32,000. Los testigos informaron que Nelson ametralló salvajemente a los espectadores en su escapada. Después de recoger a su esposa Helen y su hijo de 4 años, Nelson huyó con su banda a San Antonio, Texas. El 9 de diciembre, una mujer de San Antonio, Texas, avisaría a la policía de la presencia cercana de la banda. 2 días más tarde, Tommy Carroll fue acorralado por 2 detectives y abrió fuego, matando al detective Perrin e hiriendo al detective Al Hartman. Toda la banda de Nelson, a excepción del propio Nelson, huyó de San Antonio. Él, junto a su esposa, viajó al oeste, a la bahía de San Francisco, donde reclutó a John Paul Chase y Negri Fatso para una nueva ola de robos a bancos durante la siguiente primavera. John Paul Chase, Negri Fatso y Babyface Nelson estaban cortados por el mismo patrón sucio. Estos hombrecillos estaban tramando grandes planes. Nelson y sus 2 nuevos secuaces comenzaron a cometer robos bancarios juntos. Nelson tenía una diversidad geográfica en su carrera que muchos forajidos no podían reclamar. El 3 de marzo de 1934, el reconocido criminal John Dillinger fabricó su famosa pistola de madera para fugarse de la cárcel en Indiana. Aunque los detalles siguen en discusión, se sospecha que la fuga fue organizada y financiada por los miembros de la recién formada banda de Nelson. Con algún acuerdo de por medio, John Dillinger lograría escapar de manera espectacular, dejando en ridículo a las autoridades nacionales. Después de que Dillinger escapó de la cárcel, desesperadamente necesitaba gente con la que trabajar porque su banda había sido arrestada y ahora enfrentaba sentencias de muerte y cadena perpetua. Así que, para desgracia de la agencia federal, se asoció con Babyface Nelson. Babyface era excelente con un arma y absolutamente intrépido en un tiroteo. Aunque, para ser honestos, los propios ladrones de bancos estaban aterrorizados con la forma de proceder de Nelson, pero querían que formara parte de sus robos porque sabían que era confiable en el calor de la batalla. Se unieron y aparentemente Babyface Nelson
era el líder designado de esa banda, pero Dillinger acaparaba todos los titulares. De hecho, fueron identificados como la segunda banda de Dillinger. ¡Qué grupo de idiotas! Yo soy el tipo, es mi equipo, mi planificación, mi estilo. La banda no debería ser la banda de Dillinger, sino la banda de Babyface con John Dillinger. Bueno, lo que sea, estoy dispuesto a dejarlo pasar. Finalmente, él es la estrella más mediática. La nueva banda dio el golpe al Banco Nacional de Seguridad en Sioux Falls, en Dakota del Sur. En el robo, que les proporcionó alrededor de $49,000, Nelson hirió gravemente al policía Hale Keith con una ráfaga de subametralladora cuando el oficial llegaba a la escena. Dillinger y otro miembro de la banda se quedaron en el auto, mientras Lester y otros dos entraron en el Security National Bank y anunciaron que era un atraco. Desde el principio hubo confusión. Lester dio órdenes a la multitud y otro ladrón les dio órdenes diferentes, confundiendo aún más a la gente aterrorizada. En medio del caos, no se dieron cuenta de que la operadora de la central todavía estaba al teléfono y dejó saber que el banco estaba siendo robado. Lester estaba perdiendo la cabeza en el banco, saltó sobre el mostrador y dijo: «Me gustaría saber quién activó esa alarma. Si quieren morir, simplemente muévanse». Dillinger y otro miembro de la banda entraron y pusieron orden. El primer oficial en llegar fue llevado al banco bajo amenaza de arma. El segundo fue ordenado a salir de su auto y al no moverse lo suficientemente rápido, el frente de su auto fue rociado por fuego de ametralladora por el bandido que estaba afuera. Los sonidos de la ametralladora hicieron que Lester corriera hacia la ventana para ver qué estaba pasando. Se subió a un escritorio y vio a un tercer oficial, deteniéndose frente al banco en su motocicleta. Puso su ametralladora en su cadera y se escucharon disparos. Lester disparó e hirió al oficial 4 veces. Recogieron el dinero y formaron a los rehenes en un círculo alrededor de ellos mientras salían. Los obligaron a subir al estribo del auto y se marcharon. Los rehenes más tarde dijeron que los ladrones discutían sobre cómo proceder. El 13 de marzo, la banda volvió a golpear, esta vez en el First National Bank de Mason City, Iowa. Dillinger y otro miembro de la banda fueron heridos en el asalto, donde se hicieron con un botín de $52,000. Lester, Dillinger y otros 4 miembros de la banda se estacionaron en la parte trasera del First National Bank en Mason City. Dillinger y otros 2 entraron, mientras Lester permaneció afuera. El gerente intentó correr hacia su oficina y fue perseguido. Logró cerrar la puerta, pero una bala le rozó a través de la puerta. El resto de los hombres entraron al vestíbulo del banco y anunciaron el robo. El banco estaba equipado con una jaula de seguridad a prueba de balas. La banda disparó a la jaula, pero no logró nada. El guardia no estaba dispuesto a disparar a la multitud, así que lanzó gases lacrimógenos al vestíbulo. En el callejón, Lester vio a un joven acechando por la pared y le dijo que se detuviera, pero el hombre no lo hizo y luego se escucharon disparos. Lester hirió a un hombre llamado Raymond James en las piernas. James huía del banco después de escuchar los disparos. La banda recogió $52,000 y nuevamente acorralaron a los rehenes en un círculo protector y se dirigieron al auto de escape. Los habitantes del pueblo ya habían comenzado a formar una multitud afuera y muchos observaban desde las ventanas de los edificios cercanos. Uno de los espectadores era un juez que tomó su revólver de su escritorio y apuntó a Dillinger. Disparó e hirió a Dillinger en el hombro, haciéndolo girar. El juez también alcanzó a otro miembro de la banda en el hombro cuando salió del banco. Finalmente, y aunque heridos, subieron todos al auto y se alejaron de la ciudad disparando a cualquier policía que los persiguiera. La pandilla necesitaba un lugar para esconderse y eligieron un pequeño resort escondido en los bosques de Wisconsin. Se llamaba Little Bohemia. El propietario del hotel era Emil Wanatka,
y aunque los pandilleros lo saludaron por su nombre, Wanatka sostuvo que no tenía conocimiento de sus identidades hasta la noche del viernes. Esto probablemente ocurrió cuando Wanatka jugaba a las cartas con parte de la banda. Cuando Dillinger ganó una ronda y recogió el bote, Wanatka alcanzó a ver la pistola de Dillinger escondida en su chaqueta y se dio cuenta de que Nelson y los demás también tenían fundas al hombro. Finalmente, Emil Wanatka se encargó de alertar a las autoridades sobre la presencia de la pandilla en el hotel. Cuando los equipos en Chicago liderados por el agente especial Melvin Purvis fueron notificados de que tenían que llegar a Little Bohemia, no tuvieron tiempo de prepararse. No tuvieron tiempo de hacer nada, ni siquiera de echar un vistazo y ver con qué estaban lidiando geográficamente. Iban a ciegas, pero tenían a dos de los hombres más buscados de América en la mira. Lo que sigue no es solo una de las grandes batallas con armas de fuego de la historia criminal americana, sino también uno de los capítulos más embarazosos y tristes en la historia del FBI. Edgar Hoover, Melvin Purvis y todos sus chicos nos habían estado persiguiendo a mí y a Dillinger por todos lados, pero hasta ahora siempre fallaban. ¡Qué grupo de novatos! Recibieron el dato de que yo estaba escondido en una posada en Wisconsin con mi compinche Dillinger y parecía ser pan comido para capturarnos a ambos. Pero todo lo que podía salir mal para el FBI en Little Bohemia salió terriblemente mal. El domingo 22 de abril de 1934, el lugar estaba lleno de gente bebiendo y bailando, y algunos miembros de la pandilla estaban jugando cartas en la casa principal. Fuera, los agentes federales habían llegado y estaban tomando posiciones, pero en la oscuridad no lograron rodear el edificio. Mientras los agentes se dispersaban, vieron salir del edificio a 3 hombres que eran trabajadores del Cuerpo Civil de Conservación, divirtiéndose en su día libre. Los hombres subieron a su automóvil, subieron el volumen de la radio y comenzaron a conducir hacia la salida. Los agentes asumieron que el auto estaba lleno de gángsters. Al acercarse, uno de los agentes gritó «¡Deténganse!», pero la música en el auto era tan fuerte que los hombres no los escucharon. Nuevamente el agente gritó, pero el auto no se detuvo. De hecho, aceleró y entonces se escucharon disparos. El agente abrió fuego con ametralladoras Thompson contra los 3 trabajadores. Uno de ellos murió instantáneamente y sus 2 amigos resultaron gravemente heridos. Las autoridades habían asesinado a personas inocentes. La operación improvisada del FBI no pudo haber iniciado peor las cosas. De vuelta en la cabaña, los buenos momentos terminaron con el sonido de las ametralladoras afuera. Esto fue una alerta para la pandilla y saltaron de sus asientos, agarraron sus armas y se dirigieron hacia la puerta. Afuera, los nerviosos agentes disparaban al menor movimiento. Dillinger y 2 miembros de la banda dispararon desde el segundo piso de la posada y salieron corriendo por la puerta trasera, logrando escapar. Lester, que estaba en su cabaña con Helen, agarró su pistola modificada que tenía un agarre de Tommy y un cargador de 50 balas y corrió hacia el edificio principal. En lugar de intentar escapar, disparó su ametralladora casera contra Melvin Purvis, que se cubría en el costado del edificio, pero finalmente otro agente le disparó a Nelson, haciendo que huyera por el bosque. 90 minutos después, Lester salió del bosque y se dirigió a una casa junto al lago propiedad de una pareja del sector. Mientras la pareja estaba sentada en la sala de estar, Lester irrumpió por la puerta y les dijo que se mantuvieran tranquilos, que hicieran lo que él decía y nadie saldría herido. Les ordenó que se pusieran los abrigos y los llevó afuera a su automóvil, ordenando al señor que condujera. El viejo y desgastado automóvil solo podía alcanzar los 25 kilómetros por hora. A algunas millas de distancia, Lester se dio cuenta de que necesitaría un mejor auto. Obligó al señor a detenerse frente a otra casa junto al lago y a abrirse paso hacia adentro para llegar al nuevo lugar. Pero antes de que Lester llegara a la casa, alguien ya había llamado a la policía para informarles que un automóvil extraño estaba en la carretera dirigiéndose hacia su casa.
Los agentes detuvieron el auto e intentaron identificarse desde su propio auto, pero antes de que pudieran terminar su frase, Lester saltó del auto y dijo: «Sé quiénes son ustedes, malditos, y sé que ustedes también tienen chalecos, así que les voy a dar alto y bajo». Y entonces se escucharon disparos. El agente Newman, el agente especial Baum y el alguacil Christensen fueron blancos fáciles en el asiento delantero del vehículo. Los tres resultaron heridos. Baum murió a causa de sus lesiones durante el tiroteo. Los rehenes corrieron y Lester saltó al auto y se escapó finalmente. Dillinger aún buscaba agregar más miembros a la banda. Después de una reunión en Buffalo, Charles Arthur Floyd, mejor conocido como Pretty Boy Floyd, se unió a la banda. Ahora era una alineación de estrellas. 3 de los criminales más buscados de Estados Unidos estaban juntos y listos para causar estragos. No tardó mucho para que llegaran a Indiana y entraran en el Merchants National Bank con armas en mano. Tomaron posiciones dentro del banco. Dillinger disparó al techo y anunció que era un atraco. Un oficial de policía, Howard Wagner, escuchó los disparos mientras corría hacia el frente del banco. Un miembro de la banda disparó al oficial, quien tropezó al otro lado de la calle y cayó muerto. La pandilla recolectó $155,000, rodearon un auto de escape con rehenes y se fueron disparando por la ventana trasera a la policía. Este sería el primer y último robo de la alineación estelar. El 22 de julio de 1934, en Chicago, John Dillinger fue abatido y asesinado por agentes federales después de salir de un teatro. Pretty Boy Floyd fue abatido en un campo de maíz el 22 de octubre de 1934. Con la muerte de John Dillinger, Babyface Nelson fue nombrado enemigo público número 1. Su familia fue entrevistada y su madre dijo que esperaba que la policía lo matara. No quería que lo capturaran vivo, temía que la policía lo torturara. Hasta el final, su madre se negó a creer que su hijo había disparado a alguien. Siempre pensó que eran los chicos malos que estaban con él quienes tendrían problemas. La muerte de Babyface Nelson tendría lugar en el otoño de 1934. El tiroteo que terminó con su vida tuvo lugar a las afueras de Chicago, en la ciudad de Barrington, y también acabó con las vidas de los agentes federales Herman Hollis y Samuel Cowley. El tiroteo se desató en Barrington cuando Nelson, junto a Helen Gillis y John Paul Chase, conducían un Ford robado hacia Chicago en la carretera estatal 14. Nelson, siempre dispuesto a detectar agentes de la seguridad, vio un sedán conducido en sentido contrario por algunos agentes del FBI. Los agentes y los fugitivos se reconocieron y después de varios cambios de sentido de los dos vehículos, Nelson fue a la caza del coche de los agentes. Nelson y Chase dispararon contra los agentes y destrozaron el parabrisas de su coche. Después de girar bruscamente para evitar un camión de leche que se acercaba, los agentes patinaron en un campo y esperaban ansiosos a que Nelson y Chase los hubieran dejado de perseguir. Los agentes no sabían que un disparo efectuado por uno de ellos había perforado el radiador del Ford de Nelson, ni que el Ford estaba siendo perseguido por un automóvil Hudson conducido por 2 agentes más, Herman Hollis y Samuel Cowley. Como resultado de ello, los 2 agentes iniciales fueron ajenos a los acontecimientos que sucedieron después. Con su vehículo perdiendo fuerza y sus perseguidores intentando sacarlo de la carretera, Nelson se desvió en la entrada al barrio de North Parkside de Barrington. Hollis y Cowley los aventajaron por más de 30 metros. Se detuvieron frente al auto de Nelson y le cortaron el camino en una esquina, para luego bajar y escudarse detrás de su vehículo. El tiroteo que siguió fue presenciado por más de 30 personas. La esposa de Nelson huyó para cubrirse de las balas por pedido de Nelson. Este, avanzando hacia los agentes, disparó tan rápido con un rifle que los transeúntes lo confundían con una ametralladora. 6 balas de ametralladora de Cowley finalmente alcanzaron a Nelson en el pecho y el estómago antes de que Nelson dejara a Cowley mortalmente herido a balazos en los mismos lugares,
mientras que Hollis, con su escopeta, derribó a Nelson con un disparo en las piernas. Tan pronto como Nelson pudo ponerse de pie, Hollis, posiblemente ya herido, se trasladó a una mejor cobertura detrás de un poste de electricidad, pero mientras sacaba su pistola, fue asesinado por una bala en la cabeza antes de que pudiera devolver el fuego. Nelson se puso sobre el cuerpo de Hollis por un momento, pero al notar que ya estaba muerto, cojeó hacia el auto de los agentes. Nelson estaba demasiado malherido para conducir, así que Chase se puso al volante y ambos hombres y la esposa de Nelson se dieron a la fuga. Nelson había recibido 9 disparos. Una de las balas de Cowley había golpeado su torso y 8 de los perdigones de Hollis habían golpeado sus piernas. Nelson dio instrucciones a Chase de llevarlos a una casa segura en Illinois. Su esposa se sentó con él hasta sus últimos momentos. Él le dijo que diera su amor a su familia y luego susurró: «Se está oscureciendo, ya no puedo verte». Finalmente, Nelson murió en la cama con su esposa a su lado. Su cuerpo fue encontrado afuera del cementerio desnudo y envuelto en una sábana amarilla sucia y una manta estampada india. Una funda de almohada estaba envuelta alrededor de su vientre y un pañuelo sucio estaba tapando un agujero de bala. De las 17 heridas de bala de ametralladora y los 10 perdigones de escopeta que lo alcanzaron, la primera fue la fatal. Helen huyó y se convirtió en la primera mujer en estar en la lista de los más buscados del FBI. Sería arrestada el día antes de Acción de Gracias y finalmente fue condenada a 1 año y medio en una prisión para mujeres. Helen Gillis más tarde declaró que había colocado la manta sobre el cuerpo de Nelson, ya que él siempre había odiado el frío. Si te ha gustado la historia del lunático Babyface Nelson, entonces deberías ver la historia del enemigo público número 1 más mediático de la historia de los Estados Unidos, John Dillinger. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.